Hola, hoy vamos a hablar de lo que son los centros operativos de la personalidad y las implicaciones que ellos tienen para la interacción con otras personas, con instituciones, con eventos, con muchas circunstancias a nivel de nuestra propia vida. Y vamos a ver qué es eso de los centros operativos de la personalidad. En uno de los videos anteriores habíamos hablado de lo que era el ser y sus dimensiones, y precisamente desde esas dimensiones del ser se empiezan a desprender lo que conocemos como los centros operativos de la personalidad. Frecuentemente en mis conferencias, en mis talleres e incluso en la consulta individual que tengo con las personas, ya sea en mi consultorio privado, por internet o por teléfono, les pregunto a las personas, ¿qué es más importante para la vida del ser? ¿El cerebro, el corazón o las vísceras? Muchas personas, diría yo un número muy significativo, responden que el cerebro, y la pregunta es, ¿y qué ganaría un cerebro sin corazón y sin vísceras? Y entiendo el porqué de esa respuesta, porque en nuestra cultura occidental se ha hecho mucho énfasis en el pensar. Piense, piense antes de hablar, piense antes de actuar. Y poco nos han permitido conectarnos con nuestro sentir. De hecho, cuando las personas empezamos a reflexionar sobre esto, y yo hago una pregunta sencilla y básica, es como si de pronto el cuerpo se hubiera hecho única y exclusivamente para cargar la cabeza. Pero realmente, y por fortuna, hoy en día, con los estudios que se han adelantado, los planteamientos, por ejemplo, de Goldman con respecto a lo de las múltiples inteligencias, observamos que no podemos quedarnos unilateralizados solamente en esa parte de la razón. Pero veamos entonces esos centros operativos de la personalidad y las implicaciones que tiene para el comportamiento humano. Hablemos de 4 centros operativos de la personalidad básicos que contribuyen a que interactuemos con los demás. Podemos hablar de un centro operativo de la personalidad que sería el de la razón. Otro que podría ser el de la comunicación. Otro que sería el de la emoción. Y otro el de la acción. Cada uno de ellos incluso tiene un órgano que los simboliza, o unos órganos. En este sería, por ejemplo, el cerebro. En este hablaríamos de la laringe y la faringe. En el de la emoción sería el corazón. En ocasiones lo escribo con una rayita porque deben de ir articulados lo que es el corazón y la razón. Y en la acción estaríamos viendo lo que son las vísceras y los genitales. De igual manera, cada uno de esos centros operativos de la personalidad tiene un verbo que lo ejemplifica. En el de la razón, el verbo sería pensar. En el de la comunicación sería decir. En el de la emoción sería sentir. Y en el de la acción sería el verbo hacer. De hecho, frecuentemente, para detenernos un poquito en este centro operativo de la personalidad y en el hacer, yo pregunto frecuentemente a las personas si les gusta esa frase tan común que querer es poder. Y obviamente muchas personas de manera inmediata responden que sí. Yo les digo, ojo con eso, que tiene su trampa. ¿Por qué? Cuando nosotros planteamos que querer es poder, ponemos un obstáculo para nuestro propio desarrollo. Lo he escuchado frecuentemente en mi consultorio, en mis consultantes. Doctor, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de beber, yo quiero ser fiel, yo quiero hacer dieta, yo quiero empezar a estudiar, yo quiero, y realmente querer no es poder. Como lo dice Paolo Coelho en el libro El alquimista, el universo premia las buenas acciones y no las buenas intenciones. Y como decía otro maestro, por sus hechos lo conoceréis. Entonces, ojo con eso, que muchas personas dicen es que yo quiero, y en última instancia estarían teniendo una especie de trampa mental para no desarrollar y ejecutar lo que realmente tienen que hacer. Tengamos eso siempre muy presente, de que hacer es poder. Y hacer es un poder no sobre los demás, sino un poder personal, que es el más importante de los poderes. Ahora, miremos estos centros operativos de la personalidad, cómo influyen para que la persona pueda vivir en mejor armonía consigo mismo. Tenemos aquí entonces 4 verbos que los hemos planteado: el verbo pensar, el verbo decir, el verbo sentir y el verbo hacer. Se considera
que una persona que está bien trascendida en la vida, que ha evolucionado consciente y consecuentemente, maneja un equilibrio entre estas cuatro acciones: pensar, decir, sentir y hacer. Y esto incluso se convierte en una ecuación porque tenemos aquí 1, 2, 3, 4 elementos que si los elevamos al cuadrado nos da 16. ¿Por qué? Porque la persona que es coherente, evolucionada, que ha trascendido de manera significativa, es capaz de pensar lo que dice y pensar lo que siente y pensar lo que hace. De igual manera es capaz de decir lo que piensa, decir lo que siente y decir lo que hace, sentir lo que piensa, sentir lo que dice y sentir lo que hace, y hacer lo que piensa, hacer lo que dice y hacer lo que siente. Complejo, ¿verdad? Porque realmente llegar a esos niveles de coherencia y madurez requiere de un trabajo bastante profundo y en ese orden de ideas poder obedecer fundamentalmente a esa coherencia, a esa congruencia entre estos múltiples niveles. Y veamos muy detenidamente cómo estos centros operativos de la personalidad fluyen o no fluyen dentro de, por ejemplo, una relación de pareja, que de igual manera también lo podemos extrapolar luego a una relación, por ejemplo, con el mundo laboral, con el mundo académico o con cualquier evento. Vamos a suponer que este personaje conoce una chica y esta chica y este hombre empiezan a conversar desde su intelecto y vemos cómo ellos se empiezan a entender. Y se entienden tanto que les fascina entrar en comunicación. Y todo el día se llaman y se hablan y se conversan una cosa y la otra. Pero aparte de eso también se empiezan a conectar desde el otro centro operativo de la personalidad, que es el de la emoción, y entonces cada vez que se encuentran ya sienten lo que frecuentemente se conoce como maripositas por aquí así. Probablemente todos y cada uno de ustedes lo hayan sentido en algún momento. Pero aparte de eso, cuando estos dos personajes se encuentran, también pueden sentir más a nivel visceral e incluso genital una conexión muy fuerte, un deseo, incluso puede ser hasta el deseo sexual. Entonces, desde ahí ya se están conectando desde esos cuatro centros operativos de la personalidad, desde el entendimiento, desde la comunicación, desde la emoción y desde el deseo. Y lo más saludable en una relación de pareja es que se conecten en esos cuatro niveles. Por ejemplo, yo tenía una pareja que atendía que realmente se conectaban perfectamente desde el nivel superior. Ambos profesionales, abogados, muy destacados, pero de aquí para abajo era una desconexión completa, cada uno con sucursal propia. Hay otras personas que se quedan ancladas única y exclusivamente desde la emoción. Una señora me llega a consulta y me dice: doctor, yo con mi marido no me entiendo, ese hombre se gasta el dinero en licores y en mujeres, por lo que llegué a tener como hipótesis de que la parte sexual entre ellos no estaba funcionando bien, porque si él estaba buscando por fuera, porque algo no estaba funcionando ahí. Sin embargo, le pregunté, y de aquello que hacía mucho tiempo que no tenían contacto, y cuando yo le pregunto, ¿y por qué no te separas de él?, ella me dice que le daba mucha tristeza. Y obviamente estamos hablando de que la tristeza sería una emoción y estaría conectada aquí desde una emoción negativa. Obviamente que después pudimos descubrir que habían muchos miedos para ella tomar esa decisión. Hay personas, hay parejas que también se quedan única y exclusivamente ancladas desde el nivel inferior, desde la parte instintiva. Yo tenía un estudiante de medicina que continuamente tenía contacto físico-sexual con una empleada del servicio de su casa y cuando yo le preguntaba: ¿qué pensás de esa mujer? Y me dice: no, no hay forma de reflexionar con ella, no se puede entablar una conversación. ¿Y qué sentís por ella? No, pero realmente me conecta mucho la parte sexual. Entonces, lo más saludable dentro de una dinámica, de una relación de pareja, es que se estén
conectando desde todos los niveles. Por ejemplo, yo recuerdo en mi ejercicio profesional como docente, como profesor de educación superior, yo me entendía bastante bien con las directivas y con los estudiantes. Me comunicaba bastante con ellos, pero aparte de eso, cada vez que yo me dirigía hacia la institución a trabajar como docente, yo sentía un placer muy grande. O sea, también me conectaba desde una posición positiva, desde la parte emocional. Y de hecho, en el hacer, porque me conectaba bastante con el hacer, haciendo talleres, dinámicas con los estudiantes, ejercicios de relajación, de meditación, veíamos que había una conexión en todos los niveles. Desde esa perspectiva, cuando un ser humano empieza a ser consecuente con esos centros operativos de la personalidad y cómo incluso esos centros operativos de la personalidad van siendo más desarrollados o menos desarrollados o bloqueados, por ejemplo. En nuestra cultura occidental hemos visto tristemente cómo a la mujer se le había reprimido o se le había bloqueado lo que era el centro operativo de la personalidad de la razón. En nuestros países se escuchaban frases como cabellos largos y ideas cortas. En Colombia solamente en 1954 la mujer adquirió el derecho al voto, como si antes no podía reflexionar. Era una forma de negarle ese centro operativo de la personalidad. No podían entrar a la universidad, no podían desempeñarse en cargos públicos. Por fortuna, hoy en día eso viene cambiando. Ahora, hay algo que es bien importante observar, que precisamente puede haber una conexión entre esos bloqueos en esos centros operativos de la personalidad y el desarrollo de ciertas patologías físicas, de ciertas sintomatologías. Por ejemplo, alguien me decía alguna vez, es curioso, que normalmente a la mujer se le ha dado bastante duro con respecto a esa parte de la razón, y quiénes son las personas que más sufren de migraña, por ejemplo. Bueno, y si continuamente se le está dando en la cabeza, ¿dónde más les iba a doler? Ahora, a nosotros los hombres no nos fue mucho mejor. A nosotros se nos ha reprimido mucho la parte emocional. Los hombres no lloran, los hombres no sienten miedo. Mire, lo parece un mariquita. Todo ese tipo de condicionamientos nos iban bloqueando este centro operativo de la personalidad, y ese otro personaje me decía, Ramiro, ¿y quiénes son las personas que más sufren de problemas cardíacos? Curiosamente, los hombres. Claro, porque de alguna manera puede existir una correlación entre esos bloqueos con su parte emocional y la somatización que de alguna manera se presenta en ese sentido. De hecho, también observábamos, por ejemplo, que a quiénes son las personas que más se les reprime el decir. Que te quedes callado, que en las conversaciones de los mayores no te metas, que de qué estás hablando vos, que vos no sabes eso. Generalmente a los niños. ¿Quiénes son las personas que más sufren de problemas a nivel de laringe, faringe, amigdalitis? Los niños. ¿Habrá una relación en ese sentido? ¿Tiene coherencia, tiene lógica que de pronto un bloqueo en esos centros operativos de la personalidad esté desarrollando ciertas somatizaciones que nos están dando cuenta, están informando de que algo no está funcionando adecuadamente? Es ahí entonces donde hemos de tomar conciencia de la relevancia de revisar sobre estos aspectos, y desde esa mirada crítica, observadora y con intención de trascendencia, poder integrarnos cada vez más para ser personas más plenas y funcionar más en armonía desde esos centros operativos de la personalidad.